Bueno, pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, y el día de hoy estoy muy contento de tener un invitado pues de lujo, como todos los invitados que traigo aquí al podcast. Es Gilberto Martínez. Gilberto es especialista en temas fiscales, particularmente con gente que tiene intereses en ambos lados de la frontera, México, Estados Unidos. Gilbert tiene muchos años de experiencia en este tema y ha trabajado pues resolviendo mucho de lo que hace es corregir errores que han cometido otros contadores. Ahorita nos va a platicar de esos errores, específicamente el tema del que vamos a hablar hoy. Errores que cometen los empresarios y personas en general que pues tienen intereses en ambos lados de la frontera o que tienen doble nacionalidad, México, Estados Unidos. Entonces, bueno, Gilbert, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Estoy muy contento también de estar aquí en tu podcast. Había esperado varios tiempo este momento para poder venir aquí contigo y compartirles un poquito de lo que he aprendido a través de estos años. Ok, qué bueno, Gilbert, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, aclarar que esto no es una sesión de asesoría fiscal. Gilberto es experto en impuestos, pero pues todo lo que tomes aquí lo vamos a hablar de manera general. Ya tu situación específica, si tienes alguna pregunta para Gilberto, mándame un mensaje y nos ponemos de acuerdo, te mando su información a través de mi página en facebook.com, /Miguel Gómez Consejero, o en miguel-gómez.net. Bueno, pues dicho esto, Gilberto. Pues si la audiencia es mexicana, pues Gilberto, y si es americana, Gilbert. Bueno, Gilberto, hay muchas cosas, cuando hablas con gente que tiene intereses en ambos lados de la frontera, pues realmente estás hablando de gente que tiene que responderle a autoridades fiscales de los dos países, ¿no? Sí, exactamente. Y es un tema muy común, sobre todo en la frontera, ¿no? De aquí de donde vivimos nosotros. Se da mucho y va de ambos lados, ¿no? De gente americana que tiene negocios en México, cruzando la frontera, o gente mexicana que también tiene nacionalidad americana y que no tiene nacionalidad americana y que tiene negocios aquí en Estados Unidos, ¿no? Ese es muy común y pues sí se da mucho aquí. ¿Cuál es el error los errores más frecuentes que ves? Vamos a hablar todo eso sobre la próxima hora. El error más común que ves. Pues el error más común, yo creo que es gente, a lo mejor, hay varios, ¿no? Pero un ejemplo puede ser una persona que nació en Estados Unidos, ha crecido toda su vida en la frontera, ¿no? En el lado mexicano, y desconoce o asume que, como tiene obligaciones fiscales en México y está presentando su declaración con el SAT, pues asume que ya es todo lo que tiene que hacer, siendo que al esa persona haber nacido o tener realmente una ciudadanía, puede ser a través de un green card, ¿no? No necesariamente es haber nacido, pues en ese momento tú estás sujeto en Estados Unidos a presentar una declaración anualmente, porque ahí vas a reportar tu ingreso global, ¿no? Y ese es otro tema ya más específico de cómo se hace, pero sí, en sí, así, ese es un error muy frecuente, pues. Ahora, este es un tema importantísimo que estás tocando, gente que, por ejemplo, no tiene nada que ver en Estados Unidos, pero que hace 30, 40 años tuvieron un hijo, tuvieron una hija. Esa bebé nació en Estados Unidos. Automáticamente ese bebé es ciudadano estadounidense. Lo que estás diciendo es que por el hecho de ser ciudadano estadounidense tienes que reportar tus ingresos en México, aunque jamás hayas vivido en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, correcto, sí. Y aún a lo mejor igualmente no necesitas estar ajeno a Estados Unidos. O puede ser gente que es mexicana y que incluso tiene conexión todavía con Estados Unidos y todo, pero
al momento de que la persona mexicana no está percibiendo ningún ingreso proveniente de Estados Unidos, asume que no es necesario hacer una declaración aquí en Estados Unidos. Sí. Interesante. Entonces, sí, la verdad es que la ciudadanía americana, pues, tiene muchas ventajas en ese sentido, pues Estados Unidos tiene muchas oportunidades, muchos papás creen que le facilitan la vida al hijo, y a lo mejor sí se la facilitan en algunos aspectos, ¿no? Por el hecho de tener la ciudadanía, pero esa ignorancia de no saber que necesitas reportar tus ingresos, aunque jamás hayas vivido acá, eso me parece muy importante, la parte de los ingresos globales. ¿Puedes platicar un poquito qué quiere decir los ingresos globales para un ciudadano estadounidense? Sí, claro. Básicamente, la estructura de impuestos que tiene este país de Estados Unidos se basa en un sistema global, no territorial. ¿A qué me refiero con esto? A que todos los ingresos que tú percibas, ya sea en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, van a ser sujetos a un impuesto americano. En tu declaración se va a reflejar todos los ingresos que tú hayas generado en cualquier parte del mundo. Y bueno, y hay maneras, hay tratados con muchos países que tiene Estados Unidos que obviamente para que no haya doble tributación hay un crédito que se llama el Foreign Tax Credit, ¿no? que te da el gobierno, obviamente, para que no sea tan injusto, ¿no? para los contribuyentes. Ok. Entonces, no es tanto que el tío Sam quiera más dinero, aunque es posible que suceda, ¿no? Pero por el hecho de tener esos acuerdos con otros gobiernos, pues simplemente el gobierno de Estados Unidos quiere saber, bueno, tú, fulanito ciudadano, ¿cuánto ganaste de todo el mundo? Aunque no necesariamente vivas en Estados Unidos, aunque no necesariamente tengas negocios en Estados Unidos, pero por el hecho de ser ciudadano, o incluso por el hecho de haber sido, tener una green card, ¿no? Te hace sujeto a eso. No solamente aplica a los ciudadanos, también aplica a quien tiene una green card, que posiblemente no vive en Estados Unidos en este momento, pero... Exactamente, ¿sí? Exactamente. Y digo, hay muchas cosas interesantes que se ramifican, ¿no? Y hay más, no nada más es tan fácil de decir, bueno, no he reportado mis ingresos y pues ya a lo mejor va a haber un impuesto que haya que pagar, sino que lo más riesgoso, y esto ya aplica para esa gente que no sabía que tenía que hacer una declaración de impuestos en Estados Unidos, pero así también como gente que está haciendo su declaración en Estados Unidos con esta doble nacionalidad que hablamos, ¿no? Que son americanos también. Entonces están haciendo su declaración de Estados Unidos y hay unos reportes especiales que se adjuntan, que se anexan a las declaraciones americanas que tienen que ver con si tú eres dueño, si tienes participación accionaria en empresas, en entidades extranjeras. Y esto, vuelvo otra vez a lo mismo, se da mucho aquí en la frontera, porque hay mucha gente que es americana y tiene un negocio familiar, generalmente, ¿no? Un pequeño negocio en México. Y esto genera un reporte que tiene que anexarse a la declaración americana, y el hecho de no hacerlo genera muchos problemas, y ahí sí las penalidades que existen sí son bastante duras, y digo, es muy importante, esto sí es muy importante estar al corriente justo por estas situaciones. Ok, entonces no es nada más el ingreso, es el ser dueño de alguna empresa, aunque sea parcialmente, de alguna empresa extranjera. El gobierno de Estados Unidos quiere saber que tú eres dueño de esa empresa extranjera. ¿Cómo puede saber el gobierno de eso? Pues hay varias maneras. Una manera es que todos los accionistas están requeridos a presentar esta declaración. Es informativa, no genera ningún impuesto, es simplemente informativo.
y el requisito es para cualquier persona ciudadana de Estados Unidos que lo haga. Entonces, si hay varios socios, accionistas, pues alguno de ellos que haya mandado una declaración al IRS, ahí va a venir tu nombre a lo mejor, porque tú también eres socio y ellos están requeridos a poner tu nombre en su declaración que mandan, informativa. Digo, esa puede ser una manera, ¿no? Que el IRS detecte y diga, ay, mira, a ver, vamos a ver si esta persona que está listada aquí, a ver si él ya mandó su parte, y si no es así, pues es cuando te van a venir las multas, ¿no? Ok. Interesante. Y aparte, pues los gobiernos tienen muchos acuerdos de cruces de información, ¿no? El gobierno mexicano tiene acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. Prácticamente no ganas dinero. Si ganas dinero, el gobierno lo va a saber, ¿no? Sí, exactamente. O sea, también debe haber mucha intercambio de información y sobre todo este intercambio es con los bancos. Entonces no sé a lo mejor también si la empresa mexicana tiene una cuenta en un banco, me imagino que pueden ser un foco de atención del IRS. Cada vez es más y más el acceso y como el IRS se ha estado ahora sí que concentrando en este mercado que hay muchos contribuyentes que no están satisfaciendo estos requisitos, ¿no? Nada más como un pequeño relacionado con lo que acabas de decir del intercambio de información. Un pequeño paréntesis es que en el 2010 hubo una ley que se promulgó aquí en Estados Unidos que se llama el FATCA, que es el Foreign Account Tax Compliance. Y básicamente esta es una ley con los bancos de los países, Estados Unidos y varios países, muchos países, en que requieren que los bancos extranjeros les reporten al gobierno de Estados Unidos y viceversa. Los cuentavientes que son americanos se los tienen que reportar entre bancos, ¿no? Entonces hoy en día ya hay mucho riesgo para este tipo de personas, ¿no? Que califica como ciudadano americano y que tiene una cuenta en el extranjero, ¿no? Ok. Entonces con esto pasamos al segundo error que cometen los mexicanos o las personas que tienen doble nacionalidad. El primero pues fue no reportar que tienes una participación accionaria, ¿no? Y no reportar tus ingresos. Un error tremendo. Este segundo error del que estábamos hablando ahora es el no reportar las cuentas que tienes en el extranjero. ¿Cómo las reportas o cómo funciona eso? Bueno, y nada más aclarando un poquito, ese sí es un error lo de las cuentas en el extranjero. Y más bien el otro error del que hablábamos es el de la participación accionaria en una empresa extranjera, ¿no? En el extranjero. Porque son muchos errores y cada uno tiene su penalidad que está tremenda, ¿no? Del que hablabas tú ahorita, de las cuentas en el extranjero. Nada más me repites otra vez la pregunta. Sí, bueno, en realidad llevamos dos errores. El primero, el no reportar tus ingresos extranjeros. El segundo error, el no reportar la participación accionaria cuando eres dueño de alguna empresa en México. Y no tiene que ser una empresa grande, puede ser una empresa familiar con que seas dueño de un porcentaje de una empresa extranjera. No le dices al gobierno que eres dueño de esa empresa extranjera, te causa problemas. El tercer error es el no reportar tus cuentas en el extranjero. Entonces, tú eres un ciudadano americano que vive en México, un ciudadano mexicano con ciudadanía estadounidense que vive en México, que vive en cualquier otro país, incluso un residente permanente de Estados Unidos con green card que vive temporalmente fuera de Estados Unidos y que tiene cuentas en el extranjero. Esas cuentas en el extranjero le tiene que decir al gobierno que la tienes, ¿cierto? Cierto.
Este es otro reporte también informativo que este no va al IRS, este es al Departamento de Tesorería, se va, porque surge a raíz de esta ley que se promulgó del FATCA, del Foreign Account Tax Compliance, y básicamente esta ley surge por las cuentas en el extranjero que solía pasar mucho, por ejemplo, con Suiza, ¿no? De que la gente escondía su dinero allá, estaba generando, creciendo la cuenta pues con los movimientos financieros que tú dominas, ¿no? Está creciendo esa cuenta y pues el gobierno no sabía al respecto de nada de esta cuenta y pues por el lavado de dinero, ¿no? O sea, el gobierno estaba más bien buscando ir hacia los criminales que están ocultando el dinero, que las tienen en cuentas extranjeras, ¿no? Y por eso surge esta ley. ¿Y qué más? Entonces, el error está en no reportar la existencia de estas cuentas. Exacto, el error está en no reportar estas cuentas porque cada una de estas cuentas tiene su propio penalidad. O sea, si tienes 10 cuentas, son 10 penalidades diferentes, ¿no? Wow, y las penalidades son bastante fuertes, ¿no? Sí, las penalidades y generalmente esto es con cualquier declaración o reporte de estos que estamos hablando, que son informativos para las personas de las que estamos hablando. La penalidad son de $10,000. En el caso de las cuentas, $10,000 por cada cuenta que no se reporta, por cada año que no reportaste. Okay. Entonces digo, pues la penalidad puede ser tremenda, ¿no? El otro reporte, que es cuando tú tienes participación en empresas extranjeras, ese reporte también tiene su propia penalidad, que también son de $10,000. Y nada más ahorita que me estoy acordando, las cuentas extranjeras que hablábamos ahorita, la penalidad ya está siendo ajustada por la inflación. Entonces antes era $10,000, no cambiaba, ahorita ya la están ajustando con inflación y ahorita está como en $10,600. Wow, entonces, y aquí no existe esa defensa de que pues no sabía que esa ley existía, ¿no? Sí, ¿no? No te puedes defender así. Sí, no, porque el desconocimiento de una ley no es una justificación, ¿no? Okay. No lo tome el IRS como una justificación. Entonces, a ver, ¿cómo descubre una persona? O cómo, por ejemplo, vamos a imaginarnos un chavo, ¿no? Un chavo empresario que nació en Estados Unidos, está empezando con su empresa en México, se graduó de la Universidad de México, jamás ha vivido en Estados Unidos, de repente a la empresa le empieza a ir bien. ¿En qué momento se da cuenta que él tiene que hacer todos esos reportes ante el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo sabe? No, pues es que no hay manera de saber, no hay manera, o sea, fuera de que por su propia cuenta esté al tanto de las obligaciones fiscales, o sea, que le pregunte a alguien, ¿no? O sea, pero realmente no hay, o sea, la mayoría, y esto es muy común y lidiamos como muchísimo tiempo con este claro ejemplo que estás poniendo, de gente que desconoce este requisito y viene con nosotros y pues, o ya sea que nosotros lo averiguamos por preguntas que hacemos, ¿no? Porque aquí pues sí estamos acostumbrados a hacer este tipo de preguntas para cerciorarnos de si tiene un requisito o no. Entonces, si surge la pregunta y nosotros identificamos el problema, pues ya es cuando le avisamos a este contribuyente, ¿no? Pero pues de no ser así, no hay manera. La manera sería de que el IRS te llegara con una multa, pero una sorpresita. Pero si no tiene tampoco si no estás en el sistema, pues no va a llegar, ¿no? Entonces, dirías tú que es mejor hacerlo por si las dudas antes de que te caiga el IRS, ¿no? A no hacerlo y esperar que ojalá nunca te caiga. Sí, claro. Sí, y realmente tendemos mucho, digo, y en México, yo siendo de México, pues tiende uno a
a pensar lo mejor, ¿no? Y decir, bueno, no, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero el problema es que en algún punto de tu vida, no sé, o sea, como si quieres regresarte a Estados Unidos por alguna razón y tienes que hacer cierto trámite y ahí es cuando empiezan a lo mejor los problemas, ¿no? Okay. Entonces, definitivamente, el problema más importante es que si no mandas la declaración, como estás requerido hacerlo, nunca, o sea, el IRS puede venir dentro de 50 años y auditarte tu declaración de hace 50 años. Siendo que si cuando una persona americana manda su declaración al IRS completa, el IRS nada más tiene 3 años para poder auditar esa declaración. Entonces, esto nunca no sucede si no se manda una declaración. Entonces, en cualquier momento tú estás sujeto a ser auditado por el IRS. Ok. Esto es importantísimo lo que acabas de decir y no puedo, o sea, me encantaría ponerlo en negritas y con un título gigante. Si eres alguien que está obligado a reportar impuestos ante el IRS y no lo haces, el IRS puede regresar contigo 50 años después a preguntarte por qué no lo hiciste 50 años antes. Exactamente. Y eso atribúyele que ese dinero a lo mejor que te pudieran penalizar, más el impuesto que debiste haber pagado, todo eso se ve afectado aparte por un interés, porque lo debiste haber pagado antes y si ya pasaron 50 años, pues échale 50 años de interés. Entonces, tremendo. Pues sí puede estar tremendo, ¿no? No, tremendo. Entonces, alguien que nos está oyendo ahorita que está en estas situaciones, empieza a asustar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero y más importante que tienes que hacer es consultar con algún especialista en impuestos aquí en Estados Unidos tu situación, ¿no? Porque varía mucho, como dijiste, ¿no? Hay muchos factores que a lo mejor pues vale la pena ahondar un poquito más. Entonces, primero contactas a algún especialista en impuestos. Y básicamente si es que si tuvieras que hacer estas formas informativas, ¿no? De las que estamos hablando, ahí lo que se hace es que se trabaja junto con un abogado para que un abogado te va a generar una carta y un paquete que se va a enviar junto con las declaraciones al IRS diciendo, no sabía, porque es la verdad, ¿no? No sabía, y pues perdónenme, no me multen. Entonces eso es lo que va a pasar. El especialista fiscal, el preparador de los impuestos va a preparar, típicamente son 6 años lo que recomiendan ir hacia atrás de todas estas formas y se manda al IRS y generalmente no hemos escuchado nosotros de algún caso que diga el IRS que diga no, ni modo, ten tu multa, ¿no? O sea, generalmente son exitosos. Entonces no es tanto que el IRS sea malo y tenga malicia contra la gente. Realmente lo que quieren es que la gente cumpla con las reglas, ¿no? Sí, correcto. Entonces es el único interés. Aunque yo creo que también ya últimamente, y por lo que he escuchado en muchos lugares, el IRS ya ha estado identificando que este mercado y este nicho está siendo bastante atractivo financieramente para ellos, porque pues imagínate $10,000 así nada más de multa, pues lo vuelve un nicho atractivo para ellos que más y más se están enfocando en este tipo de perfil. Bueno, vamos a platicar otro escenario. Vamos a suponer que tú eres un profesionista, que estás exitoso, que vas en ascenso, o eres un inmigrante de Estados Unidos, que te viniste a Estados Unidos y dejaste todo atrás, ¿no? Dejaste una casa, dejaste una cuenta de banco, dejaste una Afore. Y dices, bueno, pues para después, por si me regreso, por si algo pasa, esas cuentas que a poco también se tienen que reportar. Y estamos asumiendo otra vez que este escenario es para un americano, ¿verdad? Entonces, alguien que se vino a Estados Unidos a vivir, por ejemplo, que a lo mejor le dieron una visa para vivir en Estados Unidos, que va a vivir en Estados Unidos los próximos años, a lo mejor todavía no es ciudadano, pero para cuestiones fiscales
pues sí es sujeto a impuestos de Estados Unidos. Exactamente. Pues sí, mira, pues muy buen punto. Si estuviéramos ese caso y ya estás haciendo una declaración y estás siendo considerado como una persona americana para fines de impuestos, aunque inmigración sea otro cantar, sí técnicamente tienes que hacer todos estos reportes. Este Afore que dices, por ejemplo, muchas veces, dependiendo de las características de los fondos de retiro y de las pensiones, que también es otro error que no hemos hablado, pero estos activos también son sujetos a ser incluidos en el reporte en estos reportes, ¿no? De las cuentas extranjeras y otros que no hemos ni mencionado, pero que también conllevan su penalidad, y está bastante complicado y extenso las cosas relacionadas con los reportes internacionales. Entonces, digo, si de por sí es difícil para una persona en México seguir todas las leyes del SAT y de Hacienda en México, ¿no? Seguir con todos los requisitos, etcétera. Imagínate agregarle la complicación extra de saber que tus papás a lo mejor te quisieron ayudar y te hicieron ciudadano y ni siquiera sabes que tienes todas estas obligaciones aparte. Si ese es uno de estos casos, háblale a Gilberto, resuelve tus dudas. Típicamente, Gilbert, si alguien te quiere hablar, típicamente la primera consulta no tiene costo, ¿verdad? Pueden hablar sin costo. Sí, no, claro. Una consulta por correo electrónico inicial normalmente no tiene costo. Vamos a ver qué otro tipo de errores ves. ¿Cuál es otro error muy común? Llevamos 4. Vamos a ver uno quinto. ¿Qué se te ocurre? Pues también, y tiene que ver otra vez con estos requisitos, ¿no? Hay otra forma que en la cual es como un resumen donde especificas las cuentas. Porque ahorita que estamos hablando de esto me acabo de acordar algo también muy importante. Este reporte de las cuentas en el extranjero, ¿no? Se reporta el balance más alto que tuvo cada cuenta. Y no solamente son las tuyas personales, sino si tuviste poder de firmar en las cuentas. Eso también deben de ser incluidas estas. Y entonces me acordé porque en esta otra forma de la que hablábamos, que es un error común, ahí nada más tienes que desglosar las cuentas que tú tuviste interés financiero personalmente, o sea, las cuentas tuyas. Hay parámetros, no todo el mundo tiene que hacer todas estas cosas. Importante decirlo. Es importante decirlo. Las cuentas extranjeras, si el conjunto de los balances más altos excede los $10,000 en cualquier punto del año, ahí es cuando detona el requisito, ¿no? Esta forma que es de la que estamos hablando, que se llama la 8938, esa tú tienes que hacerla si tus activos personales financieros, que engloba otras cosas aparte de las cuentas, si excede $100,000 en cualquier punto del año, es cuando tienes que hacer esta otra forma, ¿no? Entonces son como niveles, ¿no? El nivel básico, si tus cuentas llegan a $10,000, tienes que reportar eso. Y el nivel platino, si tus cuentas llegan a $100,000, entonces otro reporte que tienes que hacer. Exactamente, pero en este otro nivel platino, no nada más son las cuentas, sino también son, por ejemplo, el interés o el valor de tu participación en alguna empresa, ¿no? Entonces, pues ahí ya varía. Entonces, pero si tienes alguna empresa en el extranjero, pues es un activo, ¿no? Financiero. Porque tienes tu participación directa. Entonces, ese valor es considerado para este otro reporte. Y también la penalidad son de $10,000. En todas estas son $10,000. Entonces,
regresando al ejemplo del chavo empresario en México, ¿no? Si tiene su empresa que está en crecimiento, tiene cuentas a lo mejor la empresa o en la empresa tiene una chequera que tiene $50,000 para pagarle a proveedores, para pagar empleados, etcétera. Tiene sus cuentas de ahorros con otros $30,000, etcétera. Entonces estamos hablando, tiene la empresa, tiene la chequera, tiene la otra cuenta. Esos tres los tiene que reportar y aparte una cuenta de ahorro, un plan de retiro de una pensión que vale otros $30,000. Ya rebasa los 100,000, ¿no? Entonces tiene que reportar todo eso. Todo eso, tanto en el reporte de las cuentas, más aparte el reporte del 8938, que es esta del nivel platino que le dijimos. Okay. Y aparte de todo eso, tiene que reportar los ingresos que esa empresa le genera a él. Exactamente. Y lo único que va a pagar impuesto en Estados Unidos sería lo que le están pagando a él, que se reflejaría en la declaración mexicana y podría ser por concepto de sueldos y salarios, o podría ser por concepto de intereses, dividendos, o actividad empresarial, ¿no? Ok. Entonces, muy interesante todo esto. Lo que decíamos al principio, lo que decías hace un ratito, ¿no? De cómo pasamos primero, simplemente por el hecho de tener una cuenta aparte, que a lo mejor ni por la cabeza te ha pasado que la tienes que reportar, a tener que tener toda una planeación fiscal alrededor de todo esto, ya no nada más con el SAT, sino también con el IRS, con el fisco estadounidense. Entonces, pues llega un punto en el que necesita haber coordinación, ¿no? Con el contador de México y el contador de Estados Unidos, ¿o cómo funciona esto? Sí, generalmente, y nosotros aquí básicamente tenemos mucha comunicación con los contadores mexicanos, sobre todo en el caso de gente que tiene muchas empresas y que necesitamos, porque nosotros nos basamos en todos estos reportes con las declaraciones presentadas al SAT. Okay. Entonces, pues los que están presentando estas son los contadores mexicanos que pues hay que tener mucha comunicación para conseguir la información oportunamente y cerciorarnos a lo mejor de que no hubo una declaración complementaria que se usa mucho en México, muchas de las personas mandan la declaración y luego mandan una complementaria. Okay. Otra cosa que te iba a decir, Miguel, es de otro error común, fíjate. A ver, venga. Que debe ser incluido en el reporte de las cuentas extranjeras. Es si tienes un seguro de vida que no sé, tú sabes más bien el término porque me lo sé en inglés, uh-huh. Pero es un seguro de vida que básicamente está acumulando y está siendo invertido, okay. Y está generando un ahorro también. Ok, sí, los seguros de vida que tienen un componente de ahorro, componente de inversión. Ándale, okay. Esos también tienen que ser reportados y son sujetos a la penalidad a la multa de los $10,000, ¿no? Ok, muy interesante y tremendo todo esto. Y la verdad es que pues hay mucha información. Digo, este podcast, si no se han dado cuenta, es casi una clase maestra sobre impuestos y sobre las obligaciones de reportar, ¿no? No necesariamente de pagar. Nos podríamos pasar horas hablando sobre lo que tienes que pagar. Posiblemente ya será otra invitación que le haga a Gilberto en otra ocasión, pero todo esto es reportarle al gobierno de Estados Unidos, no es necesariamente pagar, como dijo Gilberto ya un par de ocasiones, es simplemente decirle al gobierno, es una declaración informativa, decirle al gobierno, ¿sabes qué, gobierno de Estados Unidos? Yo tengo todo esto, lo tengo en estas cuentas, en estos países, y se acabó eso, como decía Gilberto hace un rato, se acabó el tema de esconder dinero en los paraísos fiscales, porque los mismos paraísos fiscales tienen acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Suiza, las Islas Caimán, etcétera. Entonces ya eso de que si alguien va contigo a decirte, ¿sabes qué? Esconde tu dinero del SAT, esconde tu dinero del gobierno en una cuenta en Suiza, en una cuenta en tal o cual lugar. La verdad es que te están diciendo mentiras porque el gobierno sabe de esas cuentas. Y las tienes que reportar, y particularmente si tienes obligaciones fiscales ante el IRS. Todavía podrían tener un lugar esas cuentas como diversificar tus ahorros, pero diversificar tus ahorros no quiere decir evadir impuestos, necesitas reportarlas de todas formas. ¿Estás de acuerdo ahí, Gilberto? Sí, de acuerdo.
¿Qué más? Vamos a pensar ahora, gente... Déjame te interrumpo. Venga. Para ahorita que estábamos recapitulando, Uh-huh. hay otro error común, fíjate. Venga. Que también, y el impuesto puede, o sea, y la penalidad que cobra el IRS sí puede ser también bastante pesado, y este no son $10,000. Este es hasta el 50% del valor, y te voy a decir de qué es, de una persona americana. Ajá. Que tiene papás mexicanos, que no son americanos los papás. Okay. Y aquí se da mucho otra vez en la frontera. Sí, es correcto. ¿Y por qué? Porque, y es otro tema, pero es muy común que la gente que tiene mucha riqueza renuncia a su ciudadanía americana. Okay. Porque el hecho de ser americano, cuando fallece una persona, el impuesto de herencia Uh-huh. Se aplica a tus activos a nivel mundial. Okay. Entonces se evalúan tus activos en tu momento de fallecer y están sujetos a un impuesto creo que es el 37%. Entonces, para evadir este impuesto, gente que ha acumulado mucha riqueza, lo que hace es se renuncia a la ciudadanía, Okay. Entonces ya no está sujeto a este impuesto de herencia, ¿no? Entonces, Okay. Este background, ¿no? Uh-huh. Este antecedente. Este antecedente, nada más lo digo porque hay mucha gente que renuncia a su ciudadanía y gente con dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen los papás que son mexicanos, pero los hijos son americanos. Okay. Y pues se da, al tener tanto dinero los papás, pues hay regalos, ¿no? Les dan a los hijos dinero. Uh-huh. El requisito para un americano que recibe regalos Uh-huh. de parte de personas mexicanas Uh-huh. es que si exceden estos regalos el monto de $100,000, Okay. tienes que hacer una forma que otra vez es informativa, no vas a pagar ningún impuesto. Pero el hecho de no hacer esta forma informativa, la penalidad es la que te comentaba, que es hasta el 50% del valor del regalo. Entonces, si te hicieron un regalo de $1,000,000, échale 50%, tienes que pagar $500,000 nada más de penalidad del IRS. Nada más por no decirle al gobierno que recibiste ese dinero. Exactamente. No ibas a pagar impuestos por haber recibido ese dinero, pero por no decirle, ¿sabes qué? 50% de multa. Sí, y creo que varía, creo que es un rango, ¿no? Puede llegar a ser hasta el 50%, pero puede ser menos. Ok, tremendo. Bueno, todos estos errores me imagino que ya los has visto con alguien. Sí, los hemos visto, y lamentablemente también he visto la gente que tiene que pagar, ¿no? Y aunque ¿cómo se llama? Se llamen a abogados como para apoyar y pelear y todo, no, sí se disminuye, ¿eh? Sí, o sea, en caso de que alguien sea sujeto a estas penalidades, sí hay una disminución, y hemos visto que generalmente no va a ser ese 50% o esos $10,000, o bueno, Uh-huh. $200,000 en casos que he visto, ¿no? Y Uh-huh. los bajan a 130. Okay. O sea, sí hay oportunidad de reducirlo. Okay. Pero ahí es importante también, qué bueno que dices, Miguel, porque lo que es importante, por si las personas que están escuchando dicen, pues a lo mejor yo califico para esto. Es importante actuar rápido, porque los programas en los que tú le dices al IRS, ¿sabes qué? No sabía, aquí están mis declaraciones completas, bien hechas, no me multes, por favor. Esto se tiene que hacer solamente antes de que el IRS se dé cuenta. Entonces, si ya se percató el IRS y te contacta a ti y ya estás en el radar, ya no puedes aplicar para estos programas y ya vas a estar sujeto a las multas, ¿no? Es muy difícil que te vayas a zafar de pagar todo esto, ¿no? Ok. Y la verdad es que si algo he aprendido estando aquí en Estados Unidos es que si con alguien no te quieres meter, es con el IRS. Si con alguien no quieres tener problemas, es con el IRS. Sí, exactamente. Ya ves la historia de Capone. Platícame. ¿No? Pues que dicen que por lo que lo agarraron y
y pues fue la caída de Al Capone, fue por el IRS, no fue por el gobierno como tal de criminal, sino fue más bien por el IRS, ¿no? Ok, wow, interesante. Entonces, el no reportar todo esto es evasión. ¿Cómo se le llama al no hacer todos estos reportes? Se llama, en inglés es delinquent. Ok. Que es como delincuente, pero es que si delincuente se oye muy feo porque piensas en un ratero, ¿no? Pero pues nada más es persona que está delincuente. Bueno, creo que el término sí aplica porque puedes estar delincuente en tus cuentas, que quiere decir que no lo has hecho todavía y tienes una obligación ahí pendiente, ¿no? El no haber cumplido con tus responsabilidades fiscales. Entonces, bueno, interesantísimo y bien importante. Si conoces a alguien que tú sabes que es ciudadano americano, que vive en México, que, oye, mándale este podcast para que lo escuche, para que tome las medidas pertinentes si no las ha tomado hasta ahora. En tu experiencia, Gilberto, ¿los contadores mexicanos saben sobre esto o no? Pues aquí en la frontera, digo, y dado que tenemos buena relación, como te comentaba, con muchos, pues sí, ya hay bastante... No bastante, pero sí un porcentaje considerable, a lo mejor, de que ya están conscientes de esto, ¿no? Okay. No todos, y a lo mejor la mayoría no van a saber al respecto, y no tienen por qué, porque pues realmente lo que les interesa es México, ¿no? Pero, claro. Pero pues por lo menos con los que yo he tenido relación, pues obviamente ya saben, ¿no? Y nos mandan personas para ayudarlos y cosas así. Qué bueno. Pero, por ejemplo, un contador de la Ciudad de México que difícilmente tiene que ver o difícilmente trabaja con clientes que son ciudadanos americanos que a lo mejor hace años o nunca han hecho nada respecto a su ciudadanía americana, pues difícilmente va a saber, ¿no?, de la existencia de estas reglas, pues simplemente porque están fuera de su radar. Sí, claro, y aparte me imagino que si ya estás hablando a lo mejor de la Ciudad de México, que no creo que haya tanta gente, el porcentaje de gente que es americana, que tiene ciudadanía americana, no creo que sea muy alto como que para que sea el cliente promedio de esas personas. Claro, no, pero por ejemplo lo ves con gente a lo mejor que vive en zonas más específicas, que a lo mejor hijos de artistas o a lo mejor hijos de empresarios, hijos de a lo mejor incluso de políticos, ¿no? Que prefirieron que sus hijos nacieran en Estados Unidos y son personas que llevan su vida completamente normal en México sin imaginarse que son, a lo mejor que ni siquiera, a lo mejor incluso tienen su pasaporte, pero no saben, su pasaporte estadounidense, pero no saben las obligaciones que conlleva el tener un pasaporte estadounidense, ¿no? Sí, no estoy de acuerdo. Y aparte, digo, si en Estados Unidos, aquí, en la frontera, la gran mayoría también no sabe de todas estas complicaciones y todos estos reportes adicionales que se tienen que hacer. Aquí en la frontera no hay contadores americanos que estén alertas de esto ni que sepan. Pues me imagino que en México pues mucho peor, ¿no? Y también adentrándonos más a Estados Unidos también no está en el radar de la mayoría de los contadores, yo diría. Claro, sí, pues es que es realmente un área de especialización muy específica que no todos los contadores pues están expuestos a esto. Gilberto pues tiene esa experiencia y eso se dedica y ha visto muchos casos de este tipo. Todavía hay muchos más por descubrir, entonces la verdad es que necesitan ayuda, necesitan resolver esta situación y es darle luz a un problema que a lo mejor ni siquiera sabes que tienes o ni siquiera te imaginas que tienes. Y parte fue por eso que con mucho gusto entrevisto a Gilberto. Oye, Gilberto, si alguien te quiere contactar, que me escriban a mí, yo te mando su contacto, ¿cómo le podemos hacer? Sí, si quieres, eso me parece bien. Si quieres que te escriban a ti, digo, nosotros tenemos mucha comunicación, Miguel y yo, y te pueden escribir a ti y le damos seguimiento, ¿no? Porque el chiste es ayudar y pues evitar todo esto, esta bola de nieve que es como una bola de nieve que de repente te puede llegar por sorpresa y
y pues no es lo deseable, ¿no? Y para que duerma tranquilo la gente también. Claro. Sí, que a lo mejor antes de escuchar este podcast dormían muy tranquilos, a lo mejor al escucharlo van a perder un poco el sueño. No es la intención. La intención es ayudarte pues a dormir bien, ayudarte a hacer las cosas como se deben hacer. Y no podemos tapar el sol con un dedo. El IRS es una institución bastante fuerte en Estados Unidos, es una institución con la que no se juega y con la que si sabes que tienes que hacer algo, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Y si no sabes que tienes que hacer algo y ahora ya lo sabes, pues te invito a que lo hagas, ¿no? A que no lo hagas a un lado, no lo dejes a la suerte. Como dijo Gilberto hace un rato, si en 50 años te descubren que no lo hiciste, vas a deber multa por 50 años. Entonces, ¿algo con lo que quieras cerrar, Gilberto? No, pues nada más darte las gracias, Miguel. Como siempre, aprecio mucho tu amistad y tu dedicación que tienes por tu audiencia, que yo sé que has manejado muy bien tu interés, ¿no? También por ayudar, por compartir. Pues nada más darte las gracias. Gilberto, muchas gracias. Gilberto Martínez, que tiene muchos años de experiencia en este tema fiscal, particularmente con gente con intereses binacionales. Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo y pues como siempre digo, para adelante. Para adelante. Bueno, pues espero que esta entrevista te haya parecido interesante, te haya parecido útil. Si conoces a alguien que crees que le pueda servir, por favor, mándasela. Bueno, pues yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com/Miguel Gómez Consejero. Nos vemos la próxima semana con otro episodio del podcast. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima.